Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio reflexivo, objetivo, transparente, periodismo y sociedad. Cada día, con la ayuda de Dios, para que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos, dándole los mejores deseos para todas esas personas que han salido hoy en búsqueda de mejorar su calidad de vida o mejorársela a los demás. Recuerde, salga de su casa siempre, siempre, siempre con el único interés de usted sentir satisfacción, ser feliz, pero también de hacer feliz a otra persona. Nunca de hacerle daño a nadie, siempre hacer feliz a otra persona. Eso es importante y para mí enriquecedor de manera espiritual. Tengo un tema, hoy nos toca Omar Ramos Camacho en la Academia Jurídica. Tendrá varios temas que vamos a analizar para que usted se haga un concepto claro sobre el procedimiento y todas esas noticias que se dan en el ámbito legal, en el ámbito jurídico y la norma que nos debe guiar como ciudadano. A propósito de normas, quiero iniciar con un primer comentario, porque ayer yo me sentí de manera espeluznante, para mí sorprendido. Fue una declaración que yo no la logré entender, Yo, cuando la reflexioné anoche, la concebí como muy grave y también grave que simplemente se haya anunciado y no haya pasado nada. Yo pienso que eso no es correcto, mucho menos correcto por quien hizo la denuncia. O sea, no puedo yo hoy, porque al final yo no sé si quien hizo la denuncia puede ser pasible de sanciones o no. Pero se trata de la declaración que ayer hizo la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Martínez. Altagracia Bautista hace mucho que no está. La doctora Tati ayer hizo una tremenda declaración. Tati Guzmán, es de Martínez, que ya es la esposa de mi distinguido amigo, el doctor Fernando Sánchez Martínez, en esa parte. Tati, doña Tati, una mujer que yo le doy mucha credibilidad, que yo la ubico dentro de una de las mujeres proactivas, una mujer con bastante fortaleza para decir su verdad, nunca la calla, y ha trillado el camino en el área médica hasta donde pudo haberla llegado un médico, desde ser un médico de pasillo hasta llegar a ser la ministra 2 veces y sobre todo habiendo dirigido a los médicos en momentos muy cruciales. Doña Tati es una mujer experimentada, consagrada, que debe saber todo y lo sabe todo. Por lo menos sabe mucho en el área de salud. Pero ella ha dicho, oigan esto, lo que yo quiero decirle. Ella ha dicho que en el 2016, oigan esto, vamos a ver dónde que está, que en el 2016 y 17 se produjo un número de muertes maternas en los hospitales públicos y privados, con más del 90% de los hospitales públicos de esas muertes. Ella habla de que en los hospitales murieron 120 en el 17 y 153 mujeres en el 2016. Usted está hablando de 273 personas que mueren en 2 años en los hospitales públicos por
una sola causa, muerte materno-infantil. Muerte materna. Entonces, es decir, muere la mujer cuando va a dar a luz. Esa es la muerte materna. Pero lo más grave no es solo que hayan muerto 273 en los hospitales públicos, más 59 en los hospitales privados, sino es que ella dice que el 88% de esos fallecimientos no tenían razón de ser, fue por negligencia. Ella dice que eran evitables. El 88% de esos fallecimientos se pudieron evitar. Lo está diciendo la ministra de Salud, la persona que es la rectora del sistema. Y ella detalla una serie de cosas. Ella dice, por ejemplo, lo tengo aquí, en una rueda de prensa que dio. Oigan esto. Presentó las estadísticas. El 19% fue por hemorragia. El 64% por hipertensión. 14% causas ligadas al embarazo. Un 11% asepsia y un 11% por estar afectado del VIH. Por estar afectado del VIH, una mujer que da a luz no debe morir. No debe morir dando a luz. Yo no tengo, para eso voy a traer a uno de los médicos que me puede dar luz sobre esto, una persona con mucha luz, mucha sapiencia y mucha independencia. Voy a decirles el nombre después. Pero ya usted sabe, doctor. Oye, pero eso es grave. Eso es muy grave. Es que la ministra ha dicho que hay un 88% de muertes en su área que no ha debido morir en 2 años. Que no ha debido morir. Ella no detalla a dónde que están las negligencias, porque pudo ser que el personal no le prestara atención. Pudo ser. Pudo ser que le hayan inyectado un medicamento inadecuado. Pudo ser que no le hicieran un diagnóstico correcto. Pudo ser que no le estuvieran atendiendo a tiempo. Pudo ser cualquier causa, pero también pudo ser que en el hospital no hubiesen los mecanismos materiales para detener todo eso. Entonces hay que hacer una investigación. El Ministerio Público Independiente, la Veeduría de Salud, las ONG de salud de forma independiente deberían ver las circunstancias en que murieron más de 250 mujeres dominicanas dando a luz, que no fueron por aborto, que no fueron porque fueron allí por prácticas fuera del hospital. Es que en el hospital, que ya ha dicho que han muerto, es en el hospital. Óigame, pero usted sabe, yo no estoy alarmando a nadie, yo estoy sorprendido, alarmado, porque la ministra de Salud ha confesado ese crimen. Es un crimen. Eso es un crimen. Y ella no ha dicho que va a sancionar a nadie. Ella ha dicho que a partir de ahora va a sancionar a quien fomenta eso. ¡Ajá! Y esos casi 300 hogares que se quedan sin amparo materno, y esos niños, más de 300 que se quedan sin madres, y esas familias que se quedan sin el aliento diario de un ser humano que les corresponde, que les forma parte de su entorno. Eso no tiene explicación. Eso no tiene sanción. Esa es la bendita impunidad. Y perdóneme, doña Tati, porque usted sabe que yo la aprecio mucho. Y la aprecio más por cosas que usted ni se imagina.
pero la aprecio mucho, valoro mucho su persona. Pero yo pienso que usted no está actuando con la altura de su cargo, no está actuando así. Eso no puede quedar impune. Eso no debe quedar impune, doña Tati. No, no. No debe seguir. No debe seguir. Pero, doña Tati, hay que hacer una investigación colectiva para eso. Quise traer ese tema antes de entrar con Omar, porque con Omar no voy a hablar de esto porque Omar es jurídico en sí. Él me va a hablar de esa situación, si es posible. Y me va a decir qué posibilidad, porque él estaba hablando del derecho del ciudadano la semana pasada. Y eso está dentro de la Defensoría Pública, dentro del proceso de una ciudadanía activa que reclame sus derechos. Porque son 300 y tantas madres que han muerto. Así, subrepticiamente se queda por debajo de la alfombra. Y no hay nadie que diga esto. Gracias a Dios que la ministra dio esas estadísticas. Porque nunca en la vida lo íbamos a saber. Nunca íbamos a saber que eso ha ocurrido nunca. El señor director tiene un video que tiene que ver con la mujer precisamente. Yo quiero que lo ponga y después van a la pausa y entonces volvemos con Omar Ramos Camacho en su sección Academia Jurídica de cada miércoles. La mujer es como una rosa delicada, hermosa y fragante. Pero si le arrancas sus pétalos, lo único que mirarás serán sus espinas. ¿Qué le pasó a esa hermosa rosa que Dios colocó en sus manos? ¿Quién fue el que no la cuidó? ¿Quién le arrancó sus pétalos? ¿Quién no la amó? Una mujer es como una rosa, pero si no la tratas con delicadez, ella se marchitará. Dios no te la dio para que la pisotearas, abusaras y maltrataras. Cada vez que le gritas a ella pierde un pétalo. Cada vez que le faltas el respeto, ella pierde un pétalo. Cada vez que le eres infiel con tus acciones, pierde un pétalo. Cada vez que no la valoras como un regalo de Dios, pierde un pétalo. Cada vez que la tratas como una pertenencia y no como el regalo que Dios te ha dado, ella pierde otro pétalo. Me entristece ver cómo algunos hombres tratan a su mujer tan injustamente. Las descuidan por completo, como si no les importara, mientras ella está esperando en casa. Algunos hasta están teniendo una aventura, creyendo que ella es totalmente inconsciente. Algunos hombres esperan a su mujer hacer todo lo que dicen. Si algo no lo hacen bien, su temperamento de ellos se enciende de inmediato. Algunos piensan que tienen derecho a dominar. Una mujer no es una esclava, es tu compañera, tu amante, tu mejor amiga. La mujer es como una rosa hermosa y delicada e igual que sus pétalos. Así como tiene muchos pétalos, ella también tiene muchas emociones que Dios le otorgó. Pero si no la tratas con amor y respeto, si no tienes cuidado, serás rasgado por sus espinas. Pero la única razón que ella te rasgó con sus espinas es porque alguien le arrancó todos sus pétalos. Si la tratas bien, ella florecerá y se abrirá
Si cuidas tu rosa, la podrás disfrutar, amar y respirar profundo en su fragancia. Como el proverbio dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ama tu hermosa rosa que Dios te ha dado y disfrútala. Bien, regresamos con ustedes en esta parte del programa. Omar Ramos Camacho, todos los miércoles, tiene aquí la Academia Jurídica de Periodismo y Sociedad. Él hoy va a tratar varios temas, pero presten atención, que son temas de que la ciudadanía debería conocer al dedillo. Omar, buenos días. Buen día, ¿Cómo está la don cosa? Licho. Para nosotros es un gran honor nuevamente presentar nuestra propuesta a nivel de contenido jurídico. Primero traemos dos temas de relevancia. Las elecciones de las altas cortes, su procedimiento, su integración. Actualmente el Tribunal Constitucional ¿Y y la van a Suprema abrirse Corte. eso? Hay que abrir otro. Otro tema. Ese, otra vez. Y vamos a analizarlo con profundidad todo. Espérate, y los otros días, cuando se hizo el Consejo de la Magistratura. En ese Consejo Vamos a Nacional- explicarle al pueblo por qué si los otros días se eligió el Consejo de la Magistratura, ahora van a elegir que altas cortes. En ese Consejo Nacional de la Magistratura, lo que se desarrolló fue exclusivamente la integración del Tribunal Superior Electoral, que ahora está integrado por 5 magistrados, Okay. que tienen una particularidad de que solamente reciben casos del sufragio activo y pasivo, todo lo contencioso en materia electoral. La diferencia es que en ese tiempo ya habían concluido el periodo constitucionalmente establecido de 4 años para el Tribunal Superior Electoral. Ahora, en este diciembre pasado, concluyeron el periodo de la gestión de 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Y procede cambiarlo, Y sustituirlo. procede la sustitución, y también la presidencia del Tribunal Constitucional concluye su mandato. Él pasaría a ser juez, pero entonces vamos a tener un nuevo presidente. Igual sucede en la Suprema Corte de Justicia, en donde los magistrados que están presentes, todos cesan sus funciones. Todos. En diciembre de este año 2018. En consecuencia, ya los 4 que he citado del Tribunal Constitucional vencieron su proceso para diciembre. En un sistema de 2000. derecho, lo lógico es que sean sustituidos de inmediato o ratificados de inmediato. Pero Así es. hay que tomar una decisión jurídica. Evidentemente. Entonces, lo de diciembre... No, eso no quiere decir que lo de diciembre del año que viene habrá que esperar. No, de este año. De este Lo he año dicho. 18. Sí, de este año 18 concluyen todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Y en diciembre de 2017, el pasado, concluyeron 4 magistrados. Primero me gustaría explicar cómo se van a renovar el Tribunal Constitucional y luego la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional, lo primero es que ambas instituciones son altas cortes y son nombradas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Consejo Nacional de la Magistratura es una institución constitucionalmente establecida exclusivamente para nombrar a los jueces de las altas cortes. Entre ellos está el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia. La Junta Central Electoral no, porque es elegida por el Senado de la República, y la Cámara de Cuentas entonces nace de una terna de la Cámara de Diputados y ya la elige definitivamente entonces de esa terna el Senado de la República. ¿Qué está sucediendo con el Tribunal Constitucional? Estos magistrados, que son 4, entre lo que se está... ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? La primera sustituta, Leida Margarita Piña, Oye, don Jotin Curi, el doctor Ildefonso Reyes y don Víctor Gómez. Víctor Gómez Bellé. Don Víctor Gómez Bellé. ¿Qué está sucediendo con estos magistrados? Constitucionalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura en el 2011, 28 de diciembre del 2011, lo nombró por 6 años. A esos 4. A esos 4. A otros 4 por 9. Y a otros 5 por 12 años. Porque la misma Constitución establece
la renovación gradual del tribunal Escalonada. escalonado de cada 3 años. Pero el periodo constitucionalmente establecido para los jueces del Tribunal Constitucional son 9 años, pero estos solamente duran 6. Y es por esto que, a pesar de que la misma Constitución establece que cuando un magistrado ya ha durado más de 5 años en la posición no podrá ser reelegido, a esto de manera excepcional, por una cláusula transitoria, se le permite desde la Constitución a ser reelegidos. O sea, estos 4 pueden ser reelectos, reconfirmados. Reconfirmados. Solamente estos 4 que han durado más de 5 años. Tienen 6. Dame una pregunta ahí, espérate, para que vayamos detallando. El doctor Gómez Berrier tiene más de 75 años. Así es. Lo que quiere decir que el límite son 75. Lo que quiere decir que él no puede ser reconfirmado. Efectivamente. O sea, él tiene 2 limitantes. Una posible a revalidarla, pero la otra es imposible de acuerdo a la Constitución. Evidentemente, tanto los jueces de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Constitucional tienen una limitante de que lo máximo que pueden ejercer es de 75 años el ejercicio de sus funciones como juez. En consecuencia, el Víctor Gómez Berrier, a pesar de tener aperturada la posibilidad de ser reelecto por la condición constitucional que establecí, Por el transitorio, pero su edad lo impide. Ahora bien, cuando nosotros seguimos analizando el Tribunal Constitucional, no solamente va a haber una renovación de 4 magistrados, que 3 de ellos podrán ser elegidos. Nosotros no consideramos que van a ser elegidos por un tema político, que no es el ambiente para analizarlo. Además de eso, la presidencia del Tribunal Constitucional también va a ser actualizada, porque el presidente actual solamente ha sido nombrado por 12 años en el ejercicio como juez del Tribunal Constitucional. Y lleva 12 años ya el doctor Milton Rey Guevara. Tiene 6, pero sucede es que la presidencia se renueva también gradual, cada 3 años. Entonces, en la acta que se levantó en el Consejo Nacional de la Magistratura de aquel entonces, a él lo nombraron por 12 años, pero como juez, no como presidente. En consecuencia, ahora se actualizan 4 magistrados y también la presidencia. ¿Y cuántos años tiene el doctor Rey Guevara, presidente? Él pasaría a ser juez y tiene actualmente 6 años, lo mismo que tienen los salientes. La diferencia es que él está nombrado por 12. Correcto. Pero él puede ser ratificado como presidente. Pudiese ser ratificado, evidentemente. O sea, no hay nada legal que lo impida. No hay nada legal que lo impida ni constitucional. Ahora, de que cada 3 años, el mensaje aquí concreto es que se va a renovar la presidencia del Tribunal Constitucional, y es algo comprensible. Cuando nosotros analizamos la composición de las altas cortes, primero el Tribunal Superior Electoral dura 4 años, la Cámara de Cuentas 4 años, Junta Central Electoral 4 años. Si vamos entonces al Poder Ejecutivo, el Presidencia de la República dura 4 años. También cuando analizamos entonces la Cámara de Diputados, el Congreso, los senadores y diputados son elegidos por 4 años y los presidentes de sus cámaras, respectivas cámaras, por 1 año, y se van actualizando. Entonces, eso tiene una coherencia de que el presidente actual del Tribunal Constitucional no dure los 12 años como presidente por un tema de equilibrio, de que sería lamentablemente mucho poder para una sola persona y cada cierto tiempo hay que ir actualizando el Tribunal Constitucional, inyectándole nueva dinámica, nuevas visiones del constitucionalismo. Entonces, a partir de ahora, cada 3 años vamos a tener un presidente nuevo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se necesita para ser juez del Tribunal Constitucional? Exacto. Aquellos que estén inspirados e interesados. Bueno, lo primero es que tiene que superar la edad de 35 años de edad. 2, estar en pleno derecho de sus... En pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo tiene que durar 12 años de ejercicio profesional. Debe haber tenido 12 años ininterrumpidos. Sí, pero no es calendario. Okay. Me explico. Okay. Esos 12 años se pueden calcular de manera acumulativa si es docente, si es abogado en ejercicio, si es ministerio público, si es juez. Explícame detalles. Un señor que tenga 45 años de edad, si se lee en prima facie la Constitución Dominicana, se podría ver que él estaría habilitado después de 12 años de ejercicio profesional a sus 57 años. No es eso lo que la Constitución está estableciendo.
sino que esos 12 años, la misma Constitución establece en la parte infine que es acumulativo. ¿A qué se refiere con acumulativo? Que si él dura 5 años como docente, 5 años en abogado de ejercicio, ya tiene 10. Aunque sean simultáneos. Aunque sean. O sea, él es docente 5 años, pero él cuando sale de la docencia se va a los tribunales. A los tribunales también ahí, y ahí entonces ya acumula el tiempo necesario, porque no es calendario, sino, como dice la misma Constitución, acumulativo. Ejercicio. Sí. Entonces, sobre el tema de la integración de las altas cortes, tenemos que establecer que además se necesita algo muy importante, y es que sean mayores de 35 años, que estén en pleno derecho civiles y políticos y que conozcan sobre la Constitución, que sean abogados. Existe un gran debate en las altas cortes. ¿Conocen los abogados todos la Constitución? Miren, en las escuelas, en las universidades, nosotros tenemos que profundizar sobre el valor normativo de la Constitución. A nosotros nos han educado, nosotros los juristas, nos han educado en las universidades sobre la importancia de las leyes, sobre los procedimientos judiciales. Pero tenemos que entender que ya la Constitución es la ley suprema de la nación dominicana y que tiene un carácter de vinculante en cada uno de los procesos, que ya debemos motivar nuestro proceso no solamente con las leyes concreta para cada caso específico, sino también con la Constitución. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel de carácter de normatividad y vinculatoriedad que tiene la Constitución dominicana, entonces ya ahí nosotros vamos a comenzar a ver de que realmente los abogados sí deben dominar. De eso quería hablar, Omar, vincularidad, o que son los aspectos vinculantes de diferentes normativas emanadas de órganos nacionales e internacionales que adquieren el carácter constitucional. Entonces, para un abogado, por ejemplo, un acuerdo, un tratado de las Naciones Unidas sobre un derecho humano, o sobre la protección a algún área, no sé, específico, ya eso adquiere, si nosotros lo firmamos, adquiere su categoría de constitucionalidad, de derecho constitucional. Entonces un abogado debe estar permanentemente investigando, adaptándose a eso, asumiendo esos conocimientos. ¿Y tú crees que hay muchos abogados en eso? Evidentemente. No es que me juzguen los abogados, sino que... Evidentemente hay una serie de abogados que estamos especializando en la materia de derecho constitucional y derecho internacional. Cuando usted me habla de los tratados internacionales, tenemos que especificar diferentes categorías de tratados internacionales. Los que tienen jerarquía constitucional son solamente aquellos ratificados por la República Dominicana de derechos humanos, de derechos fundamentales. Ahora bien, aquellos evidentemente que tienen y no existe debate, un valor inferior a la Constitución son aquellos comerciales, culturales, y que van en ese sentido del progreso económico de la República Dominicana. Eso es evidente que tienen un rango inferior a la Constitución Dominicana. El debate existe cuando en el artículo 74, numeral 3, establece que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Y eso es lo que hay que definir. ¿Qué es jerarquía constitucional? El constituyente de nuestra ley sustantiva nunca quiso establecer que los tratados internacionales son superiores a la Constitución Dominicana. Porque cuando nosotros analizamos los elementos constitutivos de nuestra Constitución Dominicana, vemos que entre los artículos 1 al 8 está la médula necesaria para que el Estado Dominicano se edifique como una República Dominicana. Y ahí se habla entonces de que la ley suprema es la Constitución Dominicana, estableciendo el principio de la supremacía de nuestra Constitución. Gobernantes y gobernados siempre deben de respetar la Constitución y al mismo tiempo, en consecuencia, todo acto será declarado nulo de pleno derecho si intentase vulnerar la Constitución. No necesariamente tiene que hacerlo, simplemente debe de emitir una intención de hacerlo y se va a considerar nulo de pleno derecho. En esa materia, entonces, cuando nosotros contrastamos con los tratados internacionales, si la Constitución de nosotros es la que le permite la entrada a ellos y crea el procedimiento constitucionalmente para que ellos puedan tener un efecto vinculante, si no respetan ese procedimiento, no podrán tener vigencia en el sistema jurídico. ¿Eso es ¿cómo decimos? ¿Interpretativo o es tasativo? No, lo que nosotros estamos diciendo es un informe ya detallado y preciso y que el Tribunal Constitucional así lo estableció, que es el caso bien citado en donde declaró que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenía efecto sobre nosotros, República Dominicana, de manera específica, porque no respetó el procedimiento
que constitucionalmente estaba establecido para la República Dominicana. Nosotros no estamos de acuerdo con esta constitución. Nosotros sí creemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un efecto vinculante en la República Dominicana, porque ese adendum que firmó el Poder Ejecutivo ya era una energía positiva, porque lo más importante era la ratificación que sí se hizo, como establece el derecho constitucional dominicano, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo demás era un acto que de manera ejecutiva podría hacerse, como se hizo en el presidente de ese entonces del Ejecutivo. Correcto. Omar, vamos a ir a una pausa. Me parece que vamos a tener que seguir hablando sobre el tema y del otro tema que también tenemos en carpeta. Pero vamos a una pausa, volvemos con el doctor Omar Ramos Camacho en esta Academia Jurídica de Periodismo y Sociedad. Todos los miércoles aquí usted aprenderá cómo defenderse de manera legal. Vamos a una pausa, señor director. Bien, regresamos con ustedes. Gracias por su permanencia, gracias por la atención que nos brindan. Aquí está Omar Ramos Camacho con la disertación de lo que es el derecho constitucional. Estábamos hablando, Omar, de la fortaleza vinculatoria de determinados órganos internacionales con nuestra Constitución, ya como resbalando de la elección del Tribunal Constitucional que debe hacerse. Quedamos en ese tema, pero como tú te colaste de una vez para explicarnos eso, lo de vinculante. ¿Tiene fecha para la convocatoria del Consejo? ¿Es obligatorio que el presidente lo convoque ahora, inminente? Miren. ¿O ellos pueden pasarse un año ahí? No. Es obligatoria la renovación gradual cada 3 años del presidente del Tribunal Constitucional y de los jueces salientes. ¿Por qué es obligatoria? Porque el tiempo que iban a durar son 9 años calendario de ahora en adelante. Si ellos se toman un año el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a los nuevos incumbentes, la próxima renovación tiene fecha cierta. Entonces limitan los próximos. Limitan a los próximos en cuanto al periodo de duración de su gestión. Porque en diciembre 2020, otros 4 del Tribunal Constitucional tendrán que ascender o salir, en el caso del Tribunal Constitucional. Las dos cosas. Y después también en el 2023, entonces, va a haber una actualización. Pero los que se eligieron ahora, se le comienza a contabilizar desde diciembre 2017, pero ya estamos en febrero 2018. Esa renovación entonces llegaría en el 26. 2 meses. Ya llevaría en el 26. En consecuencia es de obligación. No se puede unificar la renovación de la Suprema Corte de Justicia con la del Tribunal Constitucional. Sí se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el tiempo en donde concluye la gestión de la Suprema Corte de Justicia es diciembre 2018, que no ha llegado aún. Faltan aún 10 meses. Mientras que el Tribunal Constitucional ya cesaron. Correcto. Paralizar eso sería obstaculizar la justicia constitucional, la diafanidad de los procesos constitucionales. La legitimidad. Porque esos 4 jueces ya están vencidos. Ya son ilegítimos. Ya son ilegítimos. Es el caso también que sucedió con la Junta Central Electoral, en donde el tiempo que duraron en el proceso de meditación, de ponderación de las candidaturas, se vence la Junta Central Electoral en los 4 años, en agosto. Omar, pero nosotros tenemos una costumbre de dejar que la gente ocupe su cargo ahí por século seculorum. Eso es negativo, por lo menos a nivel de la Constitución eso es negativo, porque la Constitución debe ser dinámica, debe ser una interpretación moderna. Cada nuevo tiempo se van agregando nuevos derechos fundamentales y nuevas formas de protegerla. En esa materia, elementalmente, hay una ponderación de nuevos jueces, de nuevos magistrados que deben de ser incluidas en los órganos de interpretación de las altas cortes. Y eso lo da la renovación gradual de cada 3 años. Un dato muy importante y diferente entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia es que la Suprema Corte de Justicia tiene una cuota a la carrera judicial.
de un 75% mínimo que deben de ser jueces y pertenecer al Poder Judicial. Mientras que cuando analizamos la interioridad del Tribunal Constitucional, esos 13 magistrados no necesariamente tienen que ser jueces. Lo ideal sería que exista una integración de jueces. Explícame. Vamos a ver. La Suprema Corte de Justicia, la Constitución establece que la carrera judicial se debe de respetar. Y en ese sentido ordena que... Se debe priorizar. No, es obligatorio que el 75% mínimo de los mínimo 16 magistrados que deben de ser integrados a la Suprema Corte de Justicia, digo mínimo porque así mismo la Constitución establece un mínimo de 16, podrán ser 25, podrán ser 21, podrán ser más de 16. Puede variar, como mínimo entonces son 16. Es un tema muy importante, a diferencia de los otros órganos constitucionales que ya están previamente establecidos. La Junta son 5, el Tribunal Superior Electoral 5, el Tribunal Constitucional 13. Esos son tasativos. Pero en la Suprema Corte de Justicia hay un mínimo, o sea, que el máximo no tiene. No está establecido. No está establecido en la Constitución dominicana. Entonces, ¿cómo va a ser? Así es. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando nosotros seguimos analizando el Tribunal Constitucional frente a la Suprema Corte de Justicia, ahí se debe respetar en la Suprema Corte de Justicia el sistema de carrera, para que asciendan los jueces, que está muy bien, para que se guíe una misma doctrina en el Poder Judicial. Eso quiere decir que el 75% de esa cuota de la composición de la Suprema, cual que sea el número, tiene que ser de jueces en carrera. En carrera. El restante 25 podrán ser de docentes, de abogados en ejercicio o también de ministerios públicos. Ahora, el equilibrio viene cuando en el Tribunal Constitucional ese 75%, que es una gran cuota, y nosotros lo vemos positivo para que el Poder Judicial siga una homogeneidad de criterios, Seguro. no está en el Tribunal Constitucional. Lo que también lo vemos positivo, porque el Tribunal Constitucional ya aquí lo que viene, a pesar de que son abogados, que deben de ser integrados por abogados exclusivamente, lo que se pondera es la constitucionalidad. Entonces debe haber un folclore. Y no solamente jueces tienen la capacidad de interpretar la Constitución, sino nosotros los abogados en ejercicio, también los docentes, también los ministerios públicos. Y en esa materia cualquier abogado tiene la capacidad de interpretar la Constitución y podrá integrar el Tribunal Constitucional. Podrán ser todos jueces, como también podrá no haber ningún juez, como podrán ser mixtos ministerios públicos, pero no existe lo que queremos establecer, no existe un quórum necesario como integrantes mínimos de cada uno de los sectores. ¿Cómo? Sí. Sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia, son los mismos, lo que es importante aclarar, que son los mismos requisitos que los del Tribunal Constitucional. Ahora, estos no duran 9 años. Cuando ellos concluyan el periodo en el 2018, van a durar 7 años. El Consejo Nacional de la Magistratura, a diferencia en el Tribunal Constitucional, tiene la capacidad de a estos magistrados revisar y hacer un estudio del ejercicio de sus funciones, de sus sentencias, de sus actitudes, todo. De los actuales. De los actuales, para ver si podrán ser entonces ratificados nuevamente. Aquí no se establece. ¿Y quién hace ese revisión? El Consejo Nacional de la Magistratura, que está integrado Pero por no tiene tiempo para eso. Sí, claro que sí. Eso es un espacio de la evaluación que puede durar un mes, se abre vistas públicas, todo aplican, se hace una evaluación, una ponderación, sí, claro que sí. El Consejo Nacional de la Magistratura, para fines pedagógicos, está integrado por el presidente de la República Dominicana, por el Procurador General de la República Dominicana, un diputado opuesto al presidente actual de la Cámara de Diputados, o sea, pertenece el presidente de la Cámara de Diputados y también otro diputado. Y en ese mismo tenor está el presidente del Senado y un senador opuesto a la bancada del presidente del Senado. De la bancada opuesta. También está la integración del presidente de la Suprema Corte de Justicia y también está la integración de un juez de la Suprema Corte de Justicia que fungiría como secretario. ¿Qué está sucediendo? ¿Ese juez es permanente o lo escogerían cada vez que haya convocatoria del Consejo? Cada vez que haya convocatoria, la Suprema Corte se reúne para ver quién va a... Hay tres casos que pueden ser variados, porque si el presidente, ahora mismo, porque hace 2-3 meses que se convocó el Consejo. Sí. Entonces el presidente del Senado es el mismo. El presidente de la Cámara de Diputados no es el mismo. Se ha cambiado. Sí, es el mismo. No es el mismo, cambió. Sí, cambió. Eso antes estaba la doctora Lidia Yomaira Medina. Sí. Entonces, el que fungió de secretario, que es un juez de la Suprema,
puede cambiar. Sí, claro, puede Dicho sea de cambiar. paso, Pero- mis condolencias, la del programa, porque ayer fueron sepultados los restos de su madre, del magistrado Fran Soto. Lamentable. Entonces, el secretario puede ser otro. Que Secretario, elementalmente, porque eso se decide a lo interno de la Suprema Corte de Justicia del Pleno, entonces envían a un magistrado, eso es protocolar. protocolar. Pero él vota, ese juez vota. Ese juez vota. ¿Qué sucede? Cuando nosotros analizamos entonces la composición, vemos que hay un desbalance y que el Consejo Nacional de la Magistratura debe de elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero ya hay dos que están ahí adentro. Y establece el procedimiento constitucional que espérate. nadie puede ser juez y parte. Espérate. Lo que se podría convertir en un perjuicio para los otros integrantes de la Suprema de Corte de Justicia, porque aquí hay dos. Pero no solamente eso. Lo que no pasa con ninguna de las otras altas cortes. Lo que no sucede con ninguna de las altas cortes como Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, que estarían entonces en una especie De desventaja. de desventaja. Pero además es contaminante que hayan dos jueces eligiéndose ellos mismos. Y tenemos el caso del Consejo Nacional de la Magistratura pasado que nombró a esta Suprema Corte de Justicia, en donde los dos magistrados que formaron parte del Consejo Nacional de la Magistratura se quedaron en la Suprema Corte de Justicia. En donde lo que ¿Cómo sucedió así? fue, me explico, el que era presidente actual, Subero Isa, En ese momento. en ese momento pertenecía al Consejo Nacional de la Magistratura. Ojo, El magistrado Castaños también fungió como secretario. el que actualmente es presidente Y que también- de la Junta. No, ¿Sí? no, el Castaño hermano, que forma parte también de la Suprema Corte de Justicia, fungió como secretario. Lo que sucede es que el que era actual estaba como vice, pasó a la Junta Electoral, pero ahí quedó Hay otro Castaño ahí. Hay otro No Castaño. me digas. Sí, quien fungió como secretario en aquel entonces. Entonces, ¿qué sucedió? Esos dos magistrados que venían de la Suprema anterior fueron ratificados. Y es lo que nosotros criticamos de la desventaja que existe entonces en la Suprema Corte de Justicia frente a otros organismos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Cuando nosotros seguimos analizando de manera concreta entonces la composición, vemos que existe una desventaja del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Y es por eso que nosotros queremos hacer un análisis de que la Suprema Corte de Justicia no puede valorar y ponderar quiénes van a ser magistrados del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Superior Electoral. Mucho menos también podrán conformar este Consejo Nacional de la Magistratura porque existe una desventaja y una desigualdad frente a los demás organismos que esta importante institución va a nombrar. O sea que la visión principal aquí es que debemos proteger el acceso igualitario. Y entonces, en la Suprema actual, Subero Isa y también Castaño quedaron ratificados. Subero Isa renunció por un tema de que no lo dejaron como presidente, que es lo que se puede hacer en el Tribunal Constitucional, la renovación gradual de El conocida. presidente puede bajar a ser un miembro más. Claro que sí, el presidente actual del Tribunal Constitucional. Igual que en la Suprema, lo que Y- pasa es que Subero no lo aceptó. Subero no lo aceptó, como también pudiese suceder también con el doctor Mariano Germán, actual presidente, ¿verdad? En esta renovación de diciembre de 2018. Tampoco lo aceptaría. Pudiese, no sé decirle. Por pero la edad, por la experiencia, por todo eso, yo no creo que... Yo tampoco. Eso estoy especulando, pero no creo que don Mariano se preste a ser ya juez de esa Suprema después de ser presidente. Así es, así es. Entonces, esa es la idea central de las altas cortes. Hay un tema muy importante en la elección de las altas cortes y es que existen unas limitantes para acceder al Tribunal Constitucional que no existe en la Suprema Corte de Justicia. Aquellos que hayan estado en estado de quiebra, sido declarados en esa condición, no podrán, durante los 5 años después de su declaración, aplicar para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, como tampoco podrán aplicar al Tribunal Constitucional a aquellos que hayan sido condenados o sancionados en el ejercicio de sus funciones, ministerios públicos, jueces en ejercicio que hayan sido separados de su carrera. O sea, tú me dices a mí que hay requisitos éticos, morales, que son diferentes Para las altas cortes. O sea, No. una persona pudo haber cometido un delito, haber faltado a la ética, a la moral, y puede ser juez de una de esas las altas cortes. No, evidentemente es como usted dice.
tenemos que estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos para todas las altas cortes. Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional y Suprema Corte de Justicia. La particularidad es que el Tribunal Constitucional especifica algunos requisitos adicionales para su composición. Uno, un juez, después que es suspendido en el ejercicio de sus funciones, debe durar un tiempo calificado para poder optar por el Tribunal Constitucional. Es un ministerio público también que haya sido sancionado. Una persona que haya estado en estado de quiebra tampoco podrá acceder a ser juez del Tribunal Constitucional. Pero sí de la Suprema. Pero sí de la Suprema Corte de Justicia y sí de otros organismos. No, eso está incongruente. Porque lo que se establece es que está en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos después que un ministerio público ya ha sido excluido del ejercicio de sus funciones por actuar de manera incongruente, entonces podrá estar habilitado para formar parte de las otras altas cortes porque ya está en pleno Y esos requisitos que tú has mencionado para el Tribunal Constitucional están explicitados en la Constitución o solo es un reglamento interno. Algunos están en la Constitución, como ser dominicano, más de 35 años, 12 años de ejercicio No profesional. eso de la Ahora, quiebra, de la falta ética en el ejercicio y de esos últimos. Eso está especificado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No obstante, tenemos una opinión muy particular sobre ese Bueno, tema. pero es que la ley orgánica no puede estar por encima del Consejo de la Magistratura ni de la propia Constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de los requisitos. No puede haber, yo pienso que esa ley orgánica tiene entonces un exceso. No, nosotros lo consideramos correcto, don Licho, porque al final lo que nosotros estamos buscando, lo malo es que no se le exija eso misma limitante a las otras Eso Supremas es el Cortes. deber ser, Es pero el el deber. legal, el justo, el jurídico es que no puede estar en un sitio por encima de las normas que rigen el otro. Evidentemente. Entonces ese tribunal, en esa ley orgánica, yo pienso que no fue bien observada al aprobarla. Nosotros lo que criticamos sobre esa ley orgánica y las limitantes que establece adicionales para formar parte del Tribunal Constitucional es el estado de quiebra. Don Licho, no podemos comparar la sanción o la desvinculación que hagan de un Ministerio Público de un juez en el ejercicio de sus funciones con el estado de quiebra. Una persona que haya sido declarado en esa condición no necesariamente le falta a su moral, ni a su ética, ni a sus principios, ni a sus valores. Simplemente el escenario social y económico le fue desfavorable al crecimiento profesional de él. En consecuencia, esto no puede ser una limitante porque aquí, en el estado de quiebra, no está en juego sus condiciones morales y éticas. ¿Qué es lo que se pretende limitar al Tú dices acceso? que ese requisito como que no... Está demasiado. Ese requisito es inconstitucional. Sí, porque O sea, no- y ahora estamos hablando de un tema interesantísimo. La inconstitucionalidad de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Porque también hay otro tema que podemos conversar en su momento sobre la inconstitucionalidad de la misma ley sustantiva, de la misma Constitución. ¿Pudiese el Tribunal Constitucional conocer algún artículo que vulnere la misma Constitución? Interesante. no debe haberlo. Esa es De la hecho, coherencia. es el fin supremo del Ese es el- tribunal, establecer el valor de la Constitución. Cualquier cosa que contradiga la Constitución ya es inconstitucional. Pero yo le pudiese dar un ejemplo de que sí. ¿Cómo va a ser eso? En el procedimiento de reforma constitucional nunca podrá observarse ni modificarse el sistema de gobierno, que siempre deberá ser civil, republicano, representativo y democrático. Pero eso es constitucional. En una reforma constitucional, si se cambiase a un sistema monárquico en la República Dominicana, entonces el Tribunal Constitucional pudiese estar habilitado para valorar y ponderar que esa reforma constitucional no cumplió con los requisitos. Mira, Omar, esto sí ha sido interesante, esta charla de hoy. Extremadamente enriquecedora. Yo te doy las gracias. Yo sé que la población la va a valorar y vamos a reproducirla. Vamos a darte las gracias por este día y ya nos pasamos un chin del tiempo, pedimos excusas a los señores directores, pero mañana volveremos. Mañana va a estar con nosotros el señor Max Puy, presidente del partido Alianza por la Democracia. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Ok.